Vamos a empezar para que tengamos tiempo también de platicar con nuestro invitado de la tarde. Para quienes asisten por primera vez a este ciclo de pláticas, debo decirles que es un espacio, como ya vieron, como muy familiar, como muy de amigos, muy cercano, en torno a la exposición cuyo nombre tenemos aquí atrás, Maderas Musicales. En un momento también les vamos a hablar de esta exposición. Y lo que decidimos hacer en este formato es estar aquí en el jardín del Centro Cultural, grabando también las sesiones porque estarán en nuestro canal de YouTube, y traer al Centro Cultural, a propósito de la exposición, muchas personas que tienen una relación peculiar con un instrumento, específicamente con el violín. Han pasado por aquí una violinista escocesa, Katrina Price, que nos contó su historia. Seguramente ya en YouTube ustedes podrán ver toda la serie completa. También estuvo por aquí el profesor, director de la Orquesta Sinfónica de San Miguel de Allende, Víctor Hugo Ramos Fonseca, que nos habló también de sus anécdotas con los violines. Es el turno del maestro Rodrigo Arboleda. Tendremos dos pláticas más. Una con una jovencita violinista que también está estudiando piano, Mariana, y cerrará nuestro ciclo los hermanos Aguascalientes, que muchos de ustedes los conocen, y que ellos se formaron aquí en el Centro Cultural en el taller de violín, y bueno, ahora representan la música popular de nuestro San Miguel de Allende. Entonces, bueno, ellos vendrán a cerrar nuestro ciclo de pláticas. Regresamos entonces al día de hoy con el maestro Rodrigo Arboleda, y él, la verdad es que también es un invitado muy, muy especial para nosotros, porque él es nuestro principal cómplice para haber hecho posible la exposición de Maderas Musicales. Es una historia de mucha cooperación, de mucha colaboración entre dos instancias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de dos equipos de trabajo que en meses anteriores pues trabajaron mucho, valga la redundancia, para hacer posible este proyecto expositivo, que es, desde los ojos de quienes estamos en el Centro Cultural El Nigromante, un homenaje para todos esos músicos, profesionistas, docentes y estudiantes que dedican sus vidas a la creación de instrumentos de cuerda frotada, teniendo al violín como uno de los grandes protagonistas. Pero este ciclo de pláticas ha tenido el matiz de orientarse al perfil personal del invitado. Sí que ustedes en unos minutos más también podrán preguntarle sobre quizás su trayectoria, sus planes futuros, qué sé yo, sus compositores favoritos. Pero lo que a mí me gusta platicar con ellos es ir explorando de qué manera a lo largo de su vida fueron construyendo una relación muy personal con un violín. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron un violín en su vida y qué sintieron, qué los motivó y cómo los ha ido acompañando en su vida a través de anécdotas que no necesariamente son felices, pero que sí forman parte de la vida y de la sensibilidad de los músicos o de los maestros lauderos? Así es que bienvenido, maestro Rodrigo Arboleda. Pues muchas gracias, agradezco la visita y bueno, la invitación. Creo que podemos empezar a... Me encanta este espacio que es más allá de lo formal, ¿no? Sino quitarle esa parte que creo que la necesitamos todos. Al final pensamos, sentimos y somos seres humanos de aquí, no somos ninguna autoridad y tal, sino al contrario. Creo que este ejercicio de qué te ha dado este violín a mí me ha traído muchas ideas o me ha regresado a parte de la infancia o de la creación o de por qué decidí
al final dedicar mi vida a la construcción de instrumentos, entre ellos el violín, ¿no? Y bueno, en ese tono, y también aprovechando que tenemos público infantil, casi ha sido una constante en el resto de las pláticas, y quienes nos verán posteriormente, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu primer recuerdo asociado a un violín? Seguramente de muy niño, no sé, siempre mi infancia no la tengo muy clara, tengo recuerdos muy vívidos de cosas, muy pocas cosas, pero entre esos es la música para dormir y sobre todo de Johann Sebastian Bach, que me ponían mis papás, ¿no? Siempre ya había de todo, la música siempre estuvo en mi casa, los Beatles, música clásica, etcétera, ¿no? De todo, pero el violín que escuchaba posiblemente era más de música clásica de Johann Sebastian Bach. Es como siempre pedía música para dormir, siempre era parte después de la cena, música para dormir y a dormir. Pero ya tenías la noción clara de, eso es un violín, eso que está sonando. No siempre, fíjate, porque me gustaba mucho escuchar flautas, por ejemplo, o algunas melodías con cuerdas. Seguramente eran flotadas en ese entonces, seguramente no sabía qué era. Bueno, sí. ¿Podrías decirnos rapidísimo por qué dicen cuerdas frotadas para que no tengamos esa... Bueno, cuerdas frotadas evidentemente es porque hay dos familias de instrumentos musicales, dos corrientes o dos evoluciones en los instrumentos, y una es, ahorita conocemos como la guitarra sexta, guitarra clásica, que es cuerda pulsada, que se toca pulsando la cuerda, digamos. Ponnos un ejemplo real. Bueno, esto es un violín, se toca con un arco y se frota la cuerda con las cerdas del violín, del arco, en estas cuerdas, y la evolución, como te contaba, es muy distinta porque esto es el puente de un instrumento, y en una guitarra está pegado a la caja, a la tapa, y la tapa es plana. Y es otro concepto mecánico, acústico y precisamente de ejecución. La ejecución, como todo el mundo sabe, es pulsada o rasgada o con plectro, ¿sí? Incluso el arpa es un instrumento de cuerda pulsada. Muy bien. ¿Sí? Y esta evolución de los instrumentos con arco, pues viene incluso de África, antes de que llegara a la India, antes de que llegara a Italia y que evolucionara en lo que conocemos ahora como violines, pero hay aquí una familia gigantesca de violas da gamba, de violas da braccio, de violonchelos, de guitarrones, de violones, etcétera, ¿no? Lo que es ahorita el contrabajo, el cello, la viola y el violín, ¿no? Esto quienes están escuchando ahora, pues es que estamos escuchando claramente al director de la Escuela de Laudería. Pero está haciendo trampa porque estábamos en el pequeño Rodrigo que pedía música para dormir. Entonces vamos a regresarnos. Claro. ¿Cuál podrías decir que fue tu enamoramiento, así, primero con el violín? El momento que dijiste, bueno, este instrumento es fuera de serie. Pues te cuento algo que noté hasta que llegué a la escuela, es que siempre había una magia o un halo de misticismo alrededor de los violines. Pero cuando llegaste a cuál escuela? A la escuela de laudería, ya mucho después, pero hasta ese entonces percibí que siempre se tomaba un instrumento con mucho respeto, que estaba, digamos, en una escala inalcanzable, ¿no? Entonces siempre era así como de wow, ¿no? Siempre esa música estaba relacionada con los instrumentos que eran carísimos y que eran una cosa valiosísima, sobre todo, ¿no? Y entonces era algo así como increíble, ¿no? O sea, siempre estaba como en un halo muy elevado, digamos, ¿no? Entonces eso mismo le daba como la mística, y esa mística envuelve siempre a este tipo de instrumentos. Yo creo que eso es lo que engancha a uno con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero tomaste clases de violín en algún momento? No, para nada. Tu acercamiento fue, quiero construir un violín, no necesariamente no, ejecutar. Fíjate que no. A mí la parte de la creación de música me llega a través de la música popular jarocha. Yo era un chico que vivía en el DF mucho tiempo, y por azar del destino mis papás se van a un municipio del sur de Veracruz a dar clase, y ahí conocen un tipo de música jarocha que no era la música que se conocía
en los cassettes, en los restaurantes del puerto, etcétera, y era una música viva, y era una música que conectaba con la gente, que era parte de la, digamos, de la vida de ellos. Si había una fiesta, se hacía música. Si alguien se moría, se hacía música. Si alguien se casaba, se hacía música. Y esa música no tenía violines, pero tenía eso que tenía. Y a mi papá le gustó eso para hacer música. Él fue, digamos, como un músico frustrado. Quiso tocar violonchelo, quiso tocar guitarra, pero le enamoró el poder hacer instrumentos. Él siempre quiso hacer arpas, pero no encontró un maestro hasta mucho después. Y en esos andares, en donde él quiso aprender, conocimos el son jarocho tradicional del sur de Veracruz. Y es donde mi papá compra un par de jaranitas y nos las da. Y entonces tenemos acceso a la música, a producir música, a crear música, ¿no? Que el son jarocho es algo fenomenal porque no necesitas saber para incorporarte a la parte social que tiene la música, ¿no? Y entonces mi papá estaba aprendiendo a construir y yo estaba aprendiendo a hacer como lanchitas o barquitos o guitarritas, pero algo muy, muy elemental, ¿no? No sé, tendría 12 años, 11 años. Pero sí aprendiste a tocar jarana. Sí. Sí, desde entonces. Y eso fue lo que yo creo que al final terminó en que yo fuera laudero, porque la música siempre me abrió muchas puertas. Fue muy noble, digamos, en mi vida, porque me permitía juntarme con otros de mi edad y irnos de parrandas en casa de cultura, a otras casas de cultura. Cada fin de semana tocábamos en la radio y éramos un montón de amigos, digamos, éramos como 10, íbamos por todos lados, y eso fue como de los 12 a los 17 más o menos, ¿no? ¿Quieres decir que llegaste al violín vía la jarana? Sí. Mira, qué interesante. Sí, porque pues a mí me gustó, siempre tuve estas cuestiones de hacer cosas o deshacer cosas con las manos, ¿no? Y el hecho de crear, el hecho de hacer, me cautiva, ¿no? Me conecta, digamos, con la parte mía interna, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y eso yo creo que al final detona mucho la cuestión de que quiera yo ser laudero al final, ¿no? ¿Y tu papá? Porque sí, mi papá empezó construyendo, después encontró un muy buen maestro de arpas, se dedicó a las arpas, él es matemático y hace sus cuestiones y sus cosas y sus historias y eso, siempre está así. Ya se jubiló como maestro y sigue construyendo arpas, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor herencia que tuve y que tengo de él, ¿no? Esa pasión por el oficio, por estar, por siempre crear, ¿no? Y bueno, es mágico, ¿no? O sea, sí es un oficio, sí es formativo, digamos, tiene una técnica específica, hay muchas alrededor, pero al final es una cosa artística, pero es mágica, ¿no? Y puedes decir que ese conocimiento te sirvió no solamente para decidir ser laudero, sino para entrar a la licenciatura formalmente. O sea, tenía ciertas bases. Sí, sobre todo, pues lo que se buscaba era que tuvieras una habilidad musical, una habilidad manual y las cuestiones que traían de un examen normal de escuela, ¿no? Habilidades matemáticas, etcétera. Y yo creo que sí, o sea, si ahorita a mí me hubieran puesto, si yo hubiera hecho el examen ahorita tal vez no hubiera quedado, ¿no? Porque ahora exigen que sepas tocar un instrumento de cuerda frotada, no las habilidades musicales. Yo no toqué, en mi examen propedéutico toqué con un amigo que hizo examen conmigo, él tocaba violín y yo la jarana, hicimos un poquito y expusimos nuestro trabajo en ese momento, ¿no? De qué es lo que se hace, pues lo hicimos. ¿Y por qué eres director de la Escuela de Laudería y no cambias esa regla? Sí, estamos tratando de hacer cambios para bien, para todos, ¿no? Al final es muy complejo, pero al final somos una escuela pública, somos una escuela de Limba, de Bellas Artes, entonces que estamos buscando y que queremos para formarlos, ¿no? Oficialmente, de la profesión, ¿no? La profesionalización de un oficio tan noble, ¿no? Entonces detectar esas cosas no nada más es que sepas tocar un violín, sino que tengas esa aproximación, ese cariño, ese amor al arte, no necesariamente a la ejecución como tal, que es válida, es una herramienta que te ayuda a destacar entre algunos otros que participan. Nos gustaría recibir a todos, pero no tenemos el espacio para tenerlos a todos, ¿no?
pero sí ayudar a potenciar esas capacidades que tienen, tanto habilidades manuales, musicales, en la mente, por la parte de las matemáticas y las ciencias, que son básicas ahora para este nuevo mundo de la laudería que está en boga, ¿no? Si no hubieras sido laudero, ¿a qué te hubieras dedicado? Híjole. Esa pregunta, fíjate que no me la he hecho nunca, porque días pasados estaba con mi esposa y dije, yo siempre tuve claro que quería ser laudero. O sea, desde que entré a la escuela yo no me vi de otra manera, a pesar de que posiblemente sí pude hacer otra cosa como cualquier persona, pero creo que mi esposa me ha ayudado mucho a potenciar, digamos, mi carrera, ¿no? Somos amigos desde muy pequeños y entonces estamos juntos en esto. Y ha sido parte fundamental, digamos, de esta manera, ¿no? de hacer ahora las cosas, ¿no? O sea, quiere decir que también el violín te ayudó para conquistar a tu esposa. yo espero, ¿no? Yo creo que el son jarocho, te digo, es esa parte de estar haciendo comunidad, de estar haciendo familia, de estar haciendo sociedad, es muy fuerte, ¿no? Es muy bonita y te deja una raíz muy buena, muy natural. Sí, es importante decir que Berenice, la esposa del maestro Rodrigo, pues también forma parte activa, ¿no? en los fandangos. Hay por ahí una invitación abierta para que se presenten, esperemos que eso ocurra en este año. Pero bueno, regresemos. Entras a la escuela de laudería. ¿Y con qué te enfrentas ahí? Pues nunca había... Tú sin saber tocar violín, ¿no? Sí, claro. Y bueno, teníamos la opción, que ahora es diferente. Aquí tenemos a una amiga muy querida y colega. Ella estaba en una generación antes que yo. Yo entré en el 2002, ella seguramente entró en el 2001. Y desde entonces prácticamente no la veía desde que salimos de la carrera, ¿no? Teníamos opción de elegir un instrumento para tocar como parte de una materia formativa desde el primero semestre hasta el último. Y escogías un instrumento y a mí siempre me encantó el violonchelo, su sonido, cómo sonaba. Y aparte era más fácil, o sea, es muy fácil de explicar. Yo no sé si como algunos músicos padezco de que cuando algo está desafinado es increíblemente difícil poder soportar ese tipo de situaciones. Entonces dije, si yo voy a aprender un instrumento con el oído a 10 centímetros y yo lo voy a tocar mal, me voy a frustrar muy rápido. Y la postura, y esto y el otro, y tal, y el violonchelo era, pues, te sientas, lo abrazas, y es muy natural, ¿no? Muy natural su postura y su forma de... Entonces nos dieron a escoger de violín, viola, cello con trabajo, como materia para llevarla, y yo dije, no, pues yo quiero violonchelo, ¿no? Porque para mí el violín es un instrumento retador, ¿no? Y bueno, irónicamente yo cuando llegué al primer semestre de la carrera, dije, yo quiero, por favor, denme a mí un violonchelo para construir. Dije, no, espérate. Antes de llegar al violonchelo, que es lo que se construye en el último año, pues tienes que pasar por violín, viola y violonchelo. Y qué bueno, ¿no? Si no hubiera echado voy a perder mucha madera, ¿no? ¿Ese es el criterio? O sea, la cantidad de madera que usas. No, simplemente que empiezas a conocer. O sea, aparte de que tú empiezas a construir un instrumento, yo ya construía jaranas, pero no es lo mismo. Y no tenía una técnica, a pesar de que pues, lo haces con mucha creatividad y con muchas formas, algo que te da la escuela es una técnica específica. Y eso te evita muchos años de... Avanzas mucho más en el tiempo, aprovechando más el tiempo creativo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente te enseñan las técnicas básicas para entender los elementos de construcción, etcétera, y vas entendiendo más el concepto de un instrumento general al final, ¿no? Es complicado porque tú no sabes a qué va a sonar tu primer instrumento. Y es mágico. El sonido, mi primer instrumento no fue un instrumento de cuerda frotada, fue de cuerda pulsada. Pero lo tengo muy presente y es algo muy mágico. O sea, puedes hacer cosas con las manos como la cerámica, puedes hacer escribir o pintar, pero el hecho es que aparte tome vida solo, es algo que es increíble, ¿no? Y eso es algo que me cautiva mucho, de cómo a pesar de que puedes seguir una técnica, una receta, siempre hay algo extra
que te ofrece el instrumento y que tú le dejas al instrumento, ¿no? O sea, en el sur de Veracruz se cree que los instrumentos tienen un alma y se bautizan y se les da un lugar, digamos, en la familia, ¿no? No es un objeto, y es algo que sí queda inmerso en uno, ¿no? O sea, el hecho de... Yo recuerdo cuando construíamos para la Bienal. La Bienal fue un concurso que organizaba la escuela en aquel entonces, y pues había los más avanzados y había los... y yo no había construido ni uno completo, ¿no? Entonces yo recuerdo que todo el mundo tenía emociones, y esas emociones quedaban cuando uno estaba realizando, quedaban cuando uno estaba tallando, se quedan impregnadas, ¿no? Y cuando suenan los instrumentos es cuando realmente sale eso a relucir, ¿no? Es mágico. Y la laudería entonces te llevó como a lugares donde tú no habías imaginado que podías estar, o sea, como a momentos de tu vida que dices, es que solo siendo laudero pude haber vivido esto. Sí, porque te vuelves papá, ¿no? Te vuelves creador, pero toman vida propia y tienen su camino solito, ¿no? Y se lo van labrando, digamos. Y no sé si... O sea, no me gustaría ser grosero ante otros artes, pero veo que confluyen varias cosas en la creación de los instrumentos. Entonces, el hecho que también que alguien... O sea, nosotros estamos encadenados, por así decirlo, o vinculados, mejor dicho, a que el músico se sienta cómodo, a que tenga una interacción con el músico y una repercusión a través. Se crea un ciclo y muy interesante con el que es dueño del instrumento, porque no es un contrato de un tiempo, ¿no? O sea, estos instrumentos se vuelven ellos, los músicos se vuelven parte del instrumento, pero no son los dueños del instrumento, porque el instrumento sobrepasa la vida de nosotros, ¿no? O sea, viven más que nosotros, ¿no? Somos los custodios temporales de este elemento, ¿no? Entonces se genera un vínculo muy interesante, ¿no? Que bueno, puede ser bajo otras artes más limitado. ¿Tú vives un violín? Pues conocemos los instrumentos de de Niccolò Amati, que fue como el primer precursor o de los primeros precursores en 1530, y siguen sonando, están funcionando. Esta evolución que te dije al principio le da un equilibrio al violín muy específico que no lo tienen las guitarras. ¿Sí? Las guitarras carecen de un equilibrio mecánico que lo mantiene siempre en equilibrio. Y eso, esa estabilidad mecánica o acústica, ¿no? le hace mantenerse en el tiempo, ¿no? Oye, y una vez ya como laudero o incluso en tu etapa de formación, ¿esta disciplina te hizo alejarte de algo? O sea, por estar enfocado en tu quehacer como laudero, ¿de alguna manera te perdiste de algunas otras cosas? Híjole, no creo, no sé. Me estabas haciendo preguntas que no había hecho. De eso se trata. Sí, porque pues creo que lo decidí construir porque me gustó construir y porque era muy claro para mí decir que me quería dedicar a eso. Ganar o no dinero, pero era feliz, me sentía bien haciendo. Entonces pude estar trabajando más allá de las 8 horas laborales. De hecho, muchos colegas estamos y seguimos trabajando y seguimos pensando y seguimos haciendo, y ahorita para mí ha sido un poquito de pues sí, un reto, ¿no? Poder desbloquear esta parte administrativa, de parte de la gestión y de parte de la dirección y tal, y darle un tiempo al oficio, ¿no? Pero bueno, hay tiempos para todo, ¿no? O sea, ¿quiere decir que no habría algo en particular que tú le reclames a tu oficio? Si tuvieras que reclamarle algo a tu oficio, ¿le reclamarías algo? No, me parece que no. Es que siento que lo tiene todo, ¿no? O sea, te da lo que necesitas, ¿no? Y creo que es algo muy, muy gratificante. ¿Qué le agradeces al oficio de la laudería? Yo creo que ser feliz. Algo que me dice mi esposa, me dice, es que tú eres afortunado porque
te gusta lo que haces, ¿no? Y no siempre te toca estar haciendo lo que te gustaría hacer, ¿no? Tienes que hacer otras cosas por otras situaciones. Y yo no lo sentí como un peso, ¿no? Yo lo sentí al contrario, algo que creaba, te recreaba, te evolucionaba, ¿no? De todo el plan de estudio de la licenciatura de laudería que bien conoces, Ajá. si tuvieras que quedarte con una sola materia, ¿cuál sería? Construir. Sí. Y por ejemplo, la restauración, ¿qué dices de eso? Híjole, es un reto, porque no hay una receta, hay muchas recetas, hay muchos consejos y es lo que te abre, yo creo que a conocer a más colegas, ¿no? La restauración es algo muy ético, muy respetuoso hacia uno mismo, hacia el instrumento, porque tienes que hacer algo que alguien más pueda revertir este proceso que tú hiciste ahorita con muy buenas intenciones, ¿no? Y con esas buenas intenciones se han hecho las peores cosas en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, en la escuela nos enseñan que hagas algo, pero que pueda tú mismo o otra persona revertirlo para corregirlo, porque las técnicas y los avances vienen siempre cambiando para mejor, bajo esa dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que la restauración es la que te hace vincularte con más. Yo siempre que llega un instrumento con una cosa específica para restauración, pregunto, a ver, ¿tú cómo le harías? A ver, colegas, ¿tú cómo le harías? Maestro, te mando una foto, ¿cómo lo abordo? ¿No? Porque no es una responsabilidad individual, es como compartir, es como del gremio, ¿no? Y si no hacemos parte del gremio de estas responsabilidades, creo que estamos fallando. Pero en la construcción no ocurre eso mismo, es esa ramificación de ideas y de saberes. Sí, pero es más individual, ¿no? O sea, sí puedes hacer una mesa de trabajo para decir, bueno, yo construyo esto, resuelvo tal proceso de esta manera y yo lo hago del otro, y si bueno, pues me quedo con lo que me conviene o con lo que creo que está mejor. Y ya es más, bueno, tus límites, mis límites, y yo construyo y ofrezco, ¿no? Ahorita fuimos ayer a la Ciudad de México y conocimos a un excelente arquitecto que es mexicano, que vive en Bélgica, Luis Emilio Rodríguez Carrington, y él tiene 50 años haciendo laudería. Entonces, tiene una magia y tiene una idea de las cosas más allá de los límites de las técnicas y los cuadernos y cómo se hace, sino ya está más allá del bien y del mal. ¿Qué es un arquitero, dices? Arquitero es el que se dedica a hacer arcos, construir arcos para instrumentos de cuerda. Porque en el oficio pareciera que no, pero el arco es otro instrumento. Un mismo violín puede sonar muy diferente con un músico distinto y con un arco distinto. O sea, tú pones a un músico con un violín con 3 arcos y cada vez que suene va a sonar completamente distinto, pero diferente, completamente. Entonces, ayer él decía que él se le hacía el oficio más fácil, es una vara con pelos, ¿no? Y yo siempre dije, hacer un instrumento así tiene muchos elementos, pero sabes que la tapa tiene que vibrar, sabes que esto tiene que resistir, sabes, entiendes cosas, pero conseguir un instrumento completo en una vara se me hace así como, ¿no? Entonces él lo dice porque pues ya tiene todo el camino recorrido. Y fue muy mágico conocerlo porque él sí decía que nosotros somos materiales, que este mundo es material, pero que existe la magia, ¿no? Que existe la devoción, cosa que yo no había escuchado esta palabra en estos aspectos de la construcción. Y el rendir el amor y la devoción hacia su creación es así como de wow. Oye, y pese a este aspecto devocional en la profesión de la laudería, las mujeres y los hombres que se dedican a ese oficio se equivocan. Sí, siempre. Yo creo que, fíjate que tomando ese punto, alguien del público le preguntó, ¿y cómo lidias tú con el error de un gubiazo de más? Ya no hay atrás, ¿no? Y la respuesta que él dio, que fue increíble, es que no tienes que perder el miedo nunca.
siempre va a estar ahí presente. Y si tú te olvidas de ese miedo, te olvidas de ti. ¿Cuál es tu respuesta cuando tú te equivocas? Híjole, pues hay que repetirlo, ¿no? Y eso mismo le dirías como a los jóvenes que ahorita están aprendiendo. Sí, ahora les digo, a los estudiantes me encanta decirles, equivóquense ahorita, porque tienen un maestro presente que les va a decir, sí, la calificación sí, pero aprendes más de la retroalimentación de un error que tratar de hacerlo bien perfecto y no pasarse de la rayita nunca, ¿no? Porque al no pasarse de esa rayita te dije 3 milímetros con media o más y lo dejaste en 3.6, ya está mal. Está mal según quién, ya está mal según cómo lo sentiste. Atrévete, ¿no? Hay que hacerlo y respetar esos límites, ¿no? Que son perfectos. Yo creo que eso es lo que te lleva más a la perfección. Saber que te puedes equivocar, pero puedes dar un último bugueazo, un último cepillazo, un último... algo que diga, ya está. Mi última pregunta, porque le toca al público. Bueno, no es la última. Pero te voy a hacer esta que es la penúltima y la última de una vez. Ok. ¿Cuál es tu mejor anécdota como laudero? ¿Cuál es la que recuerdas hasta ahora? Porque Sí, todavía sí. faltan demasiadas, yo creo. Pues yo creo que cuando hice mi primer violín y que se fue a concurso y que no sabía ni a qué iba a sonar, ¿no? De repente, pues por azar del destino ganó premio, ganó esto, finalista, guau, y yo dije, me da mucha satisfacción haber hecho algo, pero no sé por qué lo hice. Entonces eso me dejó muy, no incómodo, pero sí en una postura de es que tengo que saber más, es que tengo que a ver cómo es que hice lo que hice y salió bien, ¿no? Porque siempre decimos es que yo, tú público o tú músico, te voy a dar un instrumento que suena oscuro, con estos tonos no sé cuál y no sé qué, porque yo lo sé hacer, voy a tratar de hacerlo. Sí, claro, tienes toda la intención de lograr lo que espera el músico, ¿no? Pero nunca sabes realmente a ciencia cierta, bueno, quiero decirlo ahora porque no sé ni 30 años, ¿no? Si todo lo permite, ¿no? Sí. Pero justo esa magia o esa incertidumbre de que sabes que va a sonar, que tienes la fe de que va a sonar bien porque tienes todo el bagaje, digamos, toda la sensibilidad y la técnica y esto y lo otro, pero al final estás fuera de ti, ¿no? Está eso ahí que te da la satisfacción de que sonó bien y sobre todo si sonó mal porque sonó mal. O sea, ese premio hasta ahorita es la mejor anécdota. Sí. El contexto, nos pide su esposa que cuente el contexto. Es muy chistoso, perdón que me meta, pero es que tienes que contar el contexto completo. Bueno, en esa vez Alejandra recordará que, pues bueno, participamos todos, ese violín lo hicimos cada quien en ese taller, todos hicimos un violín en un mes. De empezar ensambles hasta montarlo, o sea, montar construcción, organizado, montar todo en un mes, porque nos dieron permiso de construirlo en la escuela, empezando el semestre que era septiembre y el concurso era 6 o 7 de octubre, ¿no? Entonces, pues háganlo, le damos chance, ¿no? Generalmente, pues yo iba en quinto semestre, seguramente ella en séptimo. Pues construyes un instrumento en 6 meses, ¿no? Entonces era así como, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Era un reto que yo recuerdo que al final, no, el maestro nos dijo que pusiéramos un hoyito en la clavija de tal y yo lo hice de 1 milímetro, ya no aguanto, ya, no quiero saber nada, o sea, llegamos a este nivel, ¿no? Y bueno, el contexto era que llegaban los lauderos de Italia, de Francia y de no sé qué, de Veracruz, de varios lados y decían, no, pues es que yo vengo por mi pueblo, ¿no? O sea, ¿y tú a qué vienes? Digo, no, pues yo nomás a participar, a ver qué se siente estar en un concurso, porque bueno, es interesante y es importante para quien le gusta concursar, porque encuentras retos de los demás y ves el trabajo de los demás, es enriquecedor en la parte técnica, en la parte del oficio, ¿no? Hay quien no le gusta y pues también es válido, es completamente válido. Entonces el contexto que dice Ver es que pues fuimos y era la premiación y yo ni siquiera estaba contemplado en haber quedado los finalistas, ¿no? Había una prueba de sonido con una manta y todo el mundo está sonando tal vez, ese es el mío, porque sí, yo recuerdo que yo nunca había escuchado un violín mío, entonces no tengo idea de por dónde van. Y entonces en la premiación, pues yo recuerdo que hasta la maestra Laura empezaron por los últimos lugares
y menciona mi nombre. Y ya está, Arboleida. Nuestra Arboleida. Y yo estaba hasta arriba. El niño Arboleida. Pues no sé, era algo, pues, ¿no? Inesperado completamente, ¿no? Y veníamos del taller de estar todo el día en la escuela, porque estábamos hasta las 6 de la tarde en la escuela. Eso fue como a las 7, 8. Y pues nos fuimos así como, ¿no? Muchos compañeros trajeados y todo así. Yo no, pues yo llegué del taller muy mal. Y no, nadie lo creía, ¿no? Yo tampoco. O sea, de eso mencionaron mi nombre 2 veces porque yo no entendía que era yo el que estaban hablando para que fuera a recibir pues no un premio final, porque 3 lugares, yo recibí el número 4, el número 5. Pero de 5 de todos los de no haber, entonces sí fue un proceso interesante, ¿no? Muy bien. Sí. Gracias por recomendar el contexto, porque nos habríamos perdido de una gran historia. Mi última pregunta, pero esa no la tienes que responder ahora, y tienes que pensar y la tenemos que concretar, es ¿cuándo vas a venir a compartir el Son Jarocho? ¿Okay? Pues. O sea, cuando digo cuándo es porque quisiera una fecha, ¿ok? Sí. Esa es mi última pregunta. Yo con esto me despido y me gustaría que el público le preguntara a nuestro invitado algunas otras cosas que sería bueno también conocer. Primero, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Mi pregunta es, ¿qué tan caro? Porque sabemos que hay carreras muy caras, más caras unas que otras. ¿Qué tan caro es ser estudiante, primero, de esta disciplina, de esta carrera, y posterior ser ya un egresado, un maestro? O sea, probablemente hay equivalencias, pero ¿qué tan caro es ser un estudiante de la UNED? Pues no sé si más caro que un arquitecto o que un médico, o el sacrificio que hace un arquitecto o un médico en su formación. Ahora se han preocupado más y eso lo agradezco yo. En la escuela se involucran más en que los chicos en la formación inviertan en sus herramientas para cuando salgan tengan. Yo todavía tengo las piedras de afilar con las que empecé y con las herramientas, porque vale mucho destacar la calidad de las herramientas con las que al final no es un gasto, es una inversión, y es algo que les hacemos ver a los chicos, ¿no? Porque mientras más herramientas tienes de mejor calidad, trabajan mucho más tiempo por ti, porque eso es lo que sucede, trabajan por uno, ¿no? Una buena herramienta trabaja mejor. Y bueno, no sé a qué te refieres con caro, pero creo que vale la pena una inversión. Para alguien que quiere dedicarse, no se siente caro, es un sacrificio muy grande, sobre todo como estudiante, el discriminar de qué prefieres, 2 limas o una hamburguesa, ¿no? O sí, ¿no? Para cerveza siempre, pero eso no se comenta, ¿no? Claro. Sí, no es barata, ¿no? Sobre todo para herramientas específicas. Nosotros trabajamos con muchas herramientas de varios oficios, ¿no? Y ya ahorita, en la actualidad, es mucho más fácil conseguirlas por internet. Antes, hace incluso 15, 20 años, era muy complicado. Nosotros pedíamos mucho Europa en Alemania, ¿no? Ahora ya Estados Unidos prácticamente tiene casi todo. Internet tiene casi todo, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Sí, ya hay la información, incluso la misma información de los libros y de la bibliografía y de todo es mucho más asequible ahora, ¿no? Pero sí vale la pena. O sea, Pues, bueno, muchas gracias. Pues más que nada, más que una pregunta, es como un comentario que me encanta ver a Rodrigo en todas estas facetas y más después de tanto tiempo. La última vez que nos vimos yo creo que todavía estaba en la escuela, entonces pues verlo ya con todo este contexto de director de la escuela, etcétera, a mí me da mucho gusto y mucho orgullo porque yo de lo que recuerdo de la escuela, pues para mí él es un ejemplo, no nada más como músico, como laudero y todo el conocimiento que tiene también de la música tradicional jarocha, sino también su calidad humana. Se apagó.
Justo cuando iba a decir eso, ¿verdad? Su calidad humana, o sea, para mí él es una persona increíble, súper buena onda, como colega, como amigo, en todos los aspectos. Como estudiantes ahí también pasamos muchísimo tiempo en la escuela, entonces es casi vivir ahí. Entonces también en los procesos, ¿no? Tanto personales como de construcción, pues no siempre eran fáciles, era complicado. Entonces tener a personas cerca que pudieran ser empáticas, pues no siempre se encontraba, ¿no? Y Rodrigo creo que ha sido una persona así con todos, con la mayoría, y me da mucho gusto que ahora sea el director de la escuela. Gracias. ¿Cómo? Si quieres responder algo al comentario. Sí, bueno, sí, igual me da mucho gusto volver a verte, ya en distintas facetas. Creo que la vida nos pone donde nos tiene que poner. Yo agradezco siempre las decisiones de personas las que ni siquiera sabemos que influyen en uno, y cómo es que uno se va pasando, digamos, en estas etapas, ¿no? Yo, gracias a Dios, ahora con el puesto de director, pues me siento a gusto. Creo que gracias a todo lo que hemos vivido en la época, en tu vida, te permite tener las capacidades para poder y disfrutarlo, sobre todo, ¿no? Yo creo que le comentaba a Bere, no me hubiera gustado no disfrutar esta parte, ¿no? Porque hubiera sido, pues, frustrante, ¿no? Ser laudero, porque me gusta ser laudero, estar en el banco de trabajo, seguir trabajando, pero no regresarle un poco a la institución de lo que me dio, ¿no? Y eso es algo súper importante, ¿no? Creo que le debemos mucho a la institución, y en cuanto podamos contribuirle, yo creo que es parte de nuestra obligación. Sí. ¿Alguien más que quiera un comentario, una pregunta? Pedro que tenía, la mamá del doctor. A ver. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me da mucho gusto escuchar las vivencias que ha tenido usted como maestro, como estudiante, y el reconocimiento de su colega, pero sobre todo a mí me encantaría saber cómo se entra a una escuela, qué requisitos pide, cómo se es parte de. Sí, muy buena pregunta. Lo primero que hice cuando llegué fue quitar hay un techo de edad máxima para entrar, y yo creo que no es necesario, porque uno nunca termina de aprender, y en Veracruz mis mejores alumnos eran mayores, ¿no? Y creo que es una situación muy importante incluso de derechos humanos, o sea, de respeto al otro. De por qué no, yo quiero ser, aparte siendo un nivel de licenciatura, sí necesitas tener un bachillerato terminado y tener muchas ganas de participar, ¿no? Nosotros ahorita, precisamente en el proceso de admisión, tratamos de valorar las habilidades más allá de lo que ya obtengas. Le digo a mis maestros que ¿para qué necesito un músico laudero científico? Para que pase aquí nada más, ¿no? Y nuestra labor, creo que como docentes y como el sistema educativo, es fomentar esas y potenciar las habilidades que tengan, ¿no? Detectarlas y potenciarlas. Evidentemente las que ya tienen, pues qué bueno, y ayudarlas, ¿no? Generalmente llegan muchos músicos que ya cursaron la carrera de música, evidentemente potencian, porque tenemos muy buenos maestros en el área de música que participan, digamos, en las filarmónicas o están activamente siendo músicos, y eso evidentemente les da una potencia extra. Tenemos científicos increíbles que ahora me hubiera gustado a mí. Yo me meto luego a sus clases porque ya no son las matemáticas estas, me reprobaron porque no traje lápiz o la borra, sino te involucran en la parte del violín, pero con las ciencias y la investigación y esto. Y es fascinante. Yo creo que ahorita la escuela está viviendo una etapa increíble. Los maestros de taller
tienen ya una mejor idea de una solidez técnica. Nuestros egresados, muchos que les gustan participar en concursos, llegan a ganar premios, ¿no? Hay quien les gusta la investigación, entonces se dedican a cuestiones de investigación, porque tienes la posibilidad a través de la licenciatura empezar a explorar distintas áreas que la misma escuela potencia, ¿no? Los docentes son increíbles, ¿no? Las áreas que tienen, sí te dan las herramientas para salir adelante a partir de una base sólida de investigación. Y estamos esperando que precisamente lo mínimo que necesites para entrar sean elementos básicos que te permitan, digamos, entrar y disfrutar la carrera, ¿no? Sí, yo quiero volver a estudiar. Una segunda licenciatura. ¿Alguien más? Muy bien, maestro. Pues disfrutamos mucho que hayas compartido con nosotros tu mundo, ¿no? Tus anécdotas, y es algo que te agradecemos. Y desde luego, pues también invitarlas a que si no han recorrido la exposición, lo hagan. Si tienen unos minutos, aprovechen que está aquí este maravilloso maestro que les puede ayudar a apreciar de forma más profunda cada uno de los rincones de esta exposición, que fue hecha, la verdad es que con mucho entusiasmo, con mucho profesionalismo de parte de los equipos de trabajo, la verdad. Y bueno, pues agradecerte, Rodrigo, pues tantos meses de mucho trabajo, hoy de tu compañía, y para el Centro Cultural Ignacio Ramírez de Nigromante, pues es un gusto que la Escuela de Laudería lleve varios meses como invitada de honor en este recinto, que como ves, con los niños corriendo allá en el jardín, tiene una magia muy peculiar, y que bueno, estos violines nos acompañan todos los días y los vamos a extrañar mucho. La exposición termina el próximo 3 de marzo, así es que todavía tenemos varios días para seguir disfrutando. Muchísimas gracias a nombre del Centro Cultural Ignacio Ramírez de Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Te damos las gracias por esta maravillosa sesión. No, gracias a ustedes. Siempre agradecemos que nos extiendan este espacio, y creo que lo va a recordar mucho en la historia de la escuela. Le ayudó mucho a la salud de la escuela a darse a conocer. Y bueno, sabes que no es la única actividad que vamos a tener antes de estos cierres. Les invitamos que estén pendientes de las redes sociales, tanto del Nigromante como de la Escuela de Laudería, porque tenemos algunas actividades todavía preparadas, algunas de sorpresa, pero bueno, ahí las vamos a ir, se van a ir enterando, y bueno, les invitamos, ¿no? Y agradecido. Muy bien, nada más decir que la Escuela de Laudería está en la ciudad de Querétaro, en el centro de Querétaro, en domicilio. Sí, y en el Centro Histórico Hidalgo 20 por ahora. Bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, muchas gracias. Público, ya platique. Thank you.